Saludos amigos, muy buenas noches a todo el país. Soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Tengo esta noche la grata presencia de una verdadera figura política, un fenómeno político de los últimos años. Se trata del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo aquí. Buenas noches, don Miguel, el placer es nuestro. Un gusto estar aquí nuevamente. Creo que la última vez que estuve hace 1 año y medio, más o menos. Así es. ¿Usted no pensaba estar en esta condición? No, definitivamente no. Aquí un saludo a todos los televidentes. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo le preguntaba si usted aspiraba en alguna oportunidad presentarse a la presidencia de la República. Usted me dijo que eso no estaba en sus planes. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Bueno, es claro que nosotros estábamos tratando de que el presidente Danilo Medina, trabajando para que el presidente Danilo Medina tuviera una oportunidad de un tercer mandato. ¿Y por qué nosotros estábamos tratando de un tercer mandato para el presidente Danilo Medina? Porque la obra del presidente Danilo Medina ha sido tan grandiosa, ha sido una obra gigantesca en favor de la nación, que nosotros entendíamos que el presidente Danilo Medina debía permanecer 4 años más al frente del Estado para consolidar la obra que ha hecho y concluir algunas cosas que todavía no se concluyen. Pero ¿no cree usted que llegar tan tarde en la carrera por la candidatura presidencial lo pone en desventaja frente a otros? Definitivamente es una desventaja frente a los demás compañeros que han estado trabajando por la candidatura durante más de 1 año, recorriendo el país, dándose a conocer, creando estructura política, pero nosotros nos mantuvimos al lado del presidente Danilo Medina, tratando ese tema de la posibilidad de un tercer mandato. Comprobado el hecho, cuando el presidente anunció su alocución a la República Dominicana, a toda la nación, de que no iría en busca de un tercer mandato, donde demostró sus condiciones de demócrata a carta cabal, entonces diferentes sectores de la sociedad se nos acercaron, industriales, empresarios privados, diferentes sectores, motivándonos a que la alta valoración que nosotros teníamos como ministro de Obras Públicas, en un 74% aproximadamente durante los últimos 5 o 6 años, eran condiciones que ellos veían que podían ser convertidos en una votación. Esos sectores nos expresaban la importancia de que el PLD se mantuviera en el gobierno, en la conducción del Estado, como lo ha hecho en los últimos 16 años, en razón de que el PLD ha sido sinónimo en el gobierno de estabilidad macroeconómica, estabilidad de la inflación, estabilidad de la tasa de cambio, estabilidad de la tasa de interés, estabilidad en la creación de empleo y, en fin, una serie de realizaciones que tiene el PLD que puede exhibir en sus gobiernos. Sobre todo esta grandiosa obra del presidente Danilo Medina, que nosotros hemos considerado el mejor presidente de la historia de la República Dominicana. Y esos sectores nos decían que temían, y según lo que veían en los estudios, ellos veían a Gonzalo Castillo como la carta de triunfo en el año 2020 frente a los demás candidatos de la oposición. Y ellos, una de las razones, aparte de nuestra alta valoración como ministro de Obras Públicas, era también la tasa de rechazo mínima que tenemos, que es de 0.3, prácticamente una tasa de rechazo cero. Ellos decían que esa combinación de alta valoración de la sociedad con tasa de rechazo cero, más un perfil de un hombre de éxito en el sector privado y de éxito en la conducción pública y con experiencia de Estado y con ese aprendizaje de tantos años al lado del maestro Danilo Medina, de ese maestro de la política, veían ellos condiciones necesarias para que nosotros pudiéramos conducir al Estado a un nuevo nivel de bienestar y de progreso y sobre todo continuar y consolidar la obra del presidente Danilo Medina. Cuando usted decidió unirse a la carrera en la búsqueda de la candidatura, ¿usted lo consultó primero con el presidente o tomó la decisión libérrimamente? Nosotros le informamos al presidente que íbamos a tomar esa decisión, porque el año pasado, alrededor de marzo, cuando el presidente nos reunió, nos convocó a 8, y finalmente tuvimos 7 en esa reunión porque Radamés Segura no fue. Él dijo que veía muy difícil buscar un tercer mandato y que nos exhortaba a que nosotros podíamos salir a buscar y a trabajar por una candidatura presidencial. Y él nos motivó a eso, pero yo me quedé al lado de él, trabajando al lado de él, junto a Francisco Javier García, que tampoco se tiró y estuvo presente en esa reunión, porque también Francisco Javier entendía, como nosotros, que el presidente merecía 4 años más.
¿Y cuál fue la reacción del presidente cuando vio que usted y el señor Javier García no habían atendido su llamado? Bueno, no, él cuando nosotros le comunicamos, yo le comuniqué que no iba a lanzarme en busca de la candidatura el año pasado y que me iba a permanecer a su lado y que yo entendía que él tenía que ir a un tercer periodo y que yo iba a trabajar por eso. Y lo mismo hizo Francisco Javier. Ahora, una vez él habló a la Nación hace 3 semanas e informó que no iba a buscar un tercer mandato, se esperaba que tanto yo como Francisco Javier lanzáramos nuestra candidatura. Francisco Javier no quiso lanzar su candidatura y entonces nosotros sí decidimos lanzar la candidatura, se lo informamos al presidente y él dijo, usted está un poco tarde. Yo le dije, presidente, pero yo tengo una alta valoración en la sociedad y yo sé que voy a tener una buena aceptación y en eso estamos. Algunos de sus seguidores lo promueven como el delfín del presidente de la República. ¿Tiene el presidente Danilo Medina algún favorito entre los 8? No, yo no creo. El presidente es un demócrata a carta cabal y así como nos convocó a 8 y participamos 7 para que participáramos el año pasado en búsqueda, y él dijo, el que conecte de ustedes será el que yo apoyaré. El presidente ha demostrado que es un demócrata y él va a apoyar y va a seleccionar dentro de la fila del danilismo como un candidato único al que haya conectado con el pueblo. ¿Qué significa que haya conectado con el pueblo? Que sea el pueblo que diga que es su favorito. El delfín será el favorito del pueblo dominicano. Ahora, usted tiene una enorme desventaja en términos de tiempo, ¿no es cierto? Comenzó muy tarde una carrera, sin embargo, parecería ser que ha avanzado mucho en tan poco tiempo. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas, nosotros estamos trabajando con 4 firmas encuestadoras. En estos momentos nosotros estamos duplicando, porque tenemos 3 etapas. Tenemos la etapa de la primera semana de septiembre, donde debemos seleccionar al candidato único del danilismo, que se hará, entendido, por 3 encuestas, a cuyo pacto nosotros asumimos y nos adherimos, y de los compañeros, el que salga mejor posicionado en las encuestas, el preferido del pueblo, será apoyado por los demás y los demás nos retiraríamos. Ese es el acuerdo. ¿Y todos están de acuerdo con cumplir esa petición? Bueno, yo pienso que todos son gente valiosa y honorable y que van a cumplir su palabra, sobre todo empeñada frente al presidente de la República. Porque si le fallan a la palabra el presidente de la República, no contarán con su apoyo. Entonces nosotros, en este momento, del grupo de los 8 precandidatos del danilismo, porque somos 8, porque también está como precandidata presidencial aprobada en el Comité Central la compañera Marix Hernández, ex ministra de Trabajo. O sea que somos 8. Dentro de esos 8 compañeros, el que conecte con la población, el que sea el preferido de la población, será el elegido por todos nosotros. Y a ese apoyaremos. Y tras ese iremos a dar la batalla el 6 de octubre. ¿Cómo se hará ese anuncio? ¿No se tiene idea? Bueno, debe ser una rueda de prensa donde estemos los 8 y donde anunciemos nosotros a quién fue el seleccionado por el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ofrece usted en adición a todas las cosas que ha hecho a favor del pueblo dominicano el gobierno del presidente Medina? Bueno, nosotros queremos 3 cosas fundamentales. Lo primero, continuar la obra del presidente Danilo Medina. Segundo, consolidar todo lo que se ha logrado. Y tercero, darle el toque personal de lo que es mi visión de gobierno al nuevo gobierno que yo encabezaría a partir de agosto del año próximo. El presidente ha trabajado con 4 ejes fundamentales: MIPYME, industria, agropecuaria y turismo. Y educación, ¿no? No, eso no era uno de los ejes fundamentales. Y yo quiero agregar tecnología y quiero agregar juventud como ejes fundamentales, porque hacia el futuro nosotros tenemos la juventud que representa el futuro. Los jóvenes son los que representan el futuro de nuestro país. Con ellos tenemos que trabajar y crearle un país de oportunidades. Y en la parte de tecnología, estos avances tecnológicos son tan grandes que nosotros, y van tan aceleradamente, que tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es la parte de tecnología, incluyendo tecnificar todo el sector agropecuario, para tener un sector agropecuario eficiente en su producción, que no solamente pueda abastecer el 100% de la autosuficiencia alimentaria de nuestro país, sino que podamos convertirnos en una nación exportadora de alimentos y para ingresar divisas. Hay un sector muy importante que es el sector agua. Me parece que hay un estudio en el INDRI donde hay cerca de 33 represas que hay que construir para aprovechar las aguas
En adición a y la que ya no se existe. pierde. Decía el ministro de Agricultura en el día de ayer en una exposición que de 75.000 metros cúbicos de agua, el país solo está aprovechando 2.000 metros cúbicos de agua. Es decir, de la que cae. De la que cae. ¿Cómo nosotros podemos estar aprovechando cerca de un 3% del agua que tenemos? El presidente Danilo Medina está ejecutando 8 grandes proyectos agroforestales, reforestando toda la cuenca de las cordilleras y de las montañas del país. Una vez esos proyectos estén ejecutados, tendremos agua y tendremos río, pero no podemos esperar que esa agua se pierda. Hay que construir represas de uso múltiple, para el consumo humano, para el consumo de la agricultura, y para de la ganadería y para generar generar electricidad prácticamente sin costo. En su rendición de cuentas, que me pareció muy novedosa y muy amplia, se ve claramente que usted privilegia la participación en la dirección y confía mucho en las jóvenes y en las mujeres. ¿Por qué razón? Bueno, es que mi experiencia me dice que las mujeres son disciplinadas, trabajadoras, inteligentes, dedicadas, honestas. Y entonces, si ellas son las que se merecen el puesto, yo se lo doy a ellas. ¿Por qué dárselo a un hombre? El puesto lo tiene quien se lo gane, sea hombre o mujer. Y las mujeres, en este caso en el Ministerio de Obras Públicas, de cerca de 40 posiciones de dirección general, el 30 de esos 40 puestos son mujeres. Pero son que se lo han ganado. Y sobre todo hay muchas mujeres jóvenes de 26, 27, 28, 29 años, 30 años, que son excelentes. Hay algunas que yo le digo, yo siempre en el sector privado quise contar con un equipo como ustedes. Yo quisiera estar acompañado cuando yo salga del ministerio y me vaya a mi grupo privado. Yo quisiera estar acompañado de algunas de ustedes por su dedicación, su honestidad, su capacidad de trabajo. ¿Y no se ha equivocado con su decisión? No, ahí están los resultados del Ministerio de Obras Públicas. Por eso la valorización de nosotros como ministros no es un mérito de nosotros solos, es un mérito de todo el equipo de Obras Públicas, hombres y mujeres. Pero como la dirección está compuesta mayormente por mujeres y mujeres jóvenes también, podemos darle la mayor parte del mérito a ellas. Bien, licenciado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo. Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y actualmente precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted habla de la juventud con tanto entusiasmo, ¿podría yo deducir que eso se debe de alguna manera a que usted está dándole una oportunidad a los jóvenes que trabajan con usted que quizás usted nunca tuvo en su juventud? Así es. Con nosotros tenemos de esos directores, hombres y mujeres, gente muy joven y que han dado la talla. En un encuentro de la juventud el pasado domingo en el Centro EPIC de Blue Mall, yo le decía a más de 400 jóvenes que estaban presentes, les decía que yo estaba sorprendido porque cuando yo hablo con muchos jóvenes me dicen que no leen periódicos, no quieren meterse en política, no saben de política, que lo veo que son indiferentes. Sin embargo, lo veía que eran críticos con las redes, con todo lo que pasaba en la sociedad y todo lo que pasaba con el país. Y yo les decía que eso era una irresponsabilidad de ellos, porque ellos estaban en su primer tercio de vida y que ellos eran los responsables o corresponsables de trabajar en el presente para trabajar por el futuro y construir el futuro que ellos quieren para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Que nosotros ya estábamos en el tercer segmento final ya de nuestras vidas y que a ellos les correspondía más responsabilidad que a nosotros trabajar y estar interesados. Y les decía que nada va a influir más en su vida que la política en su país y que por eso ellos tenían que ejercer la política sobre todo aquellos jóvenes que querían aportar a su país y que querían un país de oportunidades, que no deberían limitarse a reclamar un país que le dé oportunidades, sino que participen y ayuden a construir ese país de oportunidades. Y después entonces al final estaban tomándose selfie conmigo y uno de ellos me dice, Gonzalo,
Tú lo que has hecho hoy es que tú no has puesto la bola en la cancha de nosotros. Tú te pusimos la bola a ti en algunas preguntas que hicieron, pero ahora tú no has devuelto la bola y no la pusiste en nuestra cancha. Y yo le dije, sí, porque es responsabilidad de ustedes también construir la sociedad que ustedes dicen que se merece. No pueden estar criticando en las redes todo lo que se hace y estar participando y opinando si no están dispuestos a hacer una cuota de sacrificio por su país. Y le dije, mírame a mí, yo tengo una vida empresarial realizada, una vida empresarial ya de 37 años, y mírame dónde estoy, haciendo un trabajo duro que es buscar la presidencia de la República. Cuando un hombre de éxito como usted, en la política como en los negocios privados, con toda seguridad usted pudo con mucha facilidad penetrar muchas puertas. ¿Cuántas de esas se le abrieron y cuántas tuvo que derribar? Lo que pasa es que a mí me tocó una época donde teníamos movilidad social. En la década del 70, en la década del 80, que creo que fue la última década del 80, donde teníamos movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Una familia pobre, una familia humilde, trabajaba, se sacrificaba, su hijo iba a la universidad. Y cuando ese hijo se graduaba de cualquier carrera de licenciatura o de ingeniería, inmediatamente pasaba a ser clase media. Esa movilidad social se perdió en nuestro país. Y hoy la gente estudia, tiene un grado hasta de maestría y sigue siendo pobre, sigue sin tener la oportunidad de tener un empleo. Y el presidente Danilo Medina comenzó y está haciendo la parte fundamental de romper el círculo de la pobreza. ¿Cómo lo está haciendo? Primero está construyendo 29.000 aulas. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2012, habían 37.000 aulas en las escuelas públicas. Y al año que viene el presidente le habrá entregado al país 29.000 aulas. Prácticamente duplicó la cantidad de aulas que se habían hecho en toda la historia de nuestro país. Y una vez que ahora tenemos las aulas donde dar clase, donde podemos tener la tanda extendida, porque ahora hay espacio, no había que tener, como no cabían los estudiantes, había que tener la tanda por la mañana, la tanda de la tarde y la tanda de la noche. Ahora tenemos escuelas suficientes y aulas suficientes para tener una sola tanda de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lo que llamamos tanda extendida, donde los estudiantes tienen desayuno, donde tienen almuerzo y donde tienen merienda. Y eso significa un desarrollo saludable, sano. Eso ayuda a la salud de los estudiantes y a tener un mayor desarrollo intelectual. Pero ¿cómo llegó Gonzalo Castillo al lugar donde hoy se encuentra? Como empresario y como político, ¿qué tuvo que hacer para llegar ahí? Bueno, ¿cuáles fueron sus momentos más difíciles? ¿Qué paredes tuvo que derribar para alcanzar su meta? No, yo cuando salí del Instituto Politécnico Loyola, empecé a trabajar en una empresa privada de tecnología de información. Trabajé 4 años ahí, después me independicé, fundé mi primera empresa en diciembre de 1983, luego fundé mi segunda empresa en el 1991, después fundé el IDOSA Aeroambulancia en el 1992, y así fui creando empresas innovadoras, llevándolas al éxito, y empresas que han perdurado en el tiempo. Tuve mis altas, tuve mis bajas, por eso yo le decía a los jóvenes, llévense de lo que su corazón le diga, porque el corazón se puede equivocar, pero nunca le va a mentir. Pero eso no significa que a pesar de llevarse del corazón, las adversidades no se van a presentar. Lo importante es no rendirse ante las adversidades. ¿Y usted tuvo muchas adversidades? Y yo tuve muchas adversidades. Yo conozco lo que es venir de abajo y llegar arriba. Yo conozco los sinsabores, las inseguridades. Yo conozco bien. Y por eso, como yo soy producto de un politécnico, yo voy a continuar la política del presidente Danilo Medina de transformar todos los liceos en politécnicos para que cuando un joven salga graduado del bachillerato con 18, 19 y hasta 17 años ya tenga una carrera técnica de qué vivir y pueda ayudar a sus padres. Y además, hacia donde ve el mundo, nosotros no podemos seguir con la zona franca de bajo salario, de personal de bajo nivel. Tenemos que atraer zonas francas tecnológicas que van a necesitar un personal de mucho más alto nivel. Y ahí nosotros vamos a trabajar en conjunto, no solamente con los jesuitas, con los salesianos, vamos a trabajar juntos incluso con todos los partidos políticos, porque nosotros hemos dicho que en un gobierno de nosotros vamos a dar participación a la colaboración a todos los partidos, porque al final somos un solo país, todos somos dominicanos y todos tenemos que colaborar. Nosotros tenemos que dejar la política de agresión, la política del insulto, la política
de asesinar morales ajenas. Nosotros tenemos que cambiar y hacer la política decente, la política positiva, la política de propuesta y saber que al Estado se va a servir, que al Estado se va a trabajar. Lo que yo he vivido estos 7 años al lado del presidente Danilo Medina es trabajar de lunes a domingo, semana por semana, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Que para uno irse de viaje, eso hay que buscar un huequito a ver cómo uno se va 3 o 4 días. Porque el presidente Danilo Medina es un hombre demasiado trabajador. Y ahí están los resultados. Porque la mitad del pleito es la dedicación y el trabajo arduo. Ese es el 80% del éxito. El 20% es capacidad y preparación. Ahora, evidentemente el país, la República Dominicana que usted está conociendo como precandidato, ¿ha sido la misma o es la misma que usted conoció como ministro? Bueno, yo he visto el país transformarse en 7 años, afortunadamente para bien. Pero debo decirte y admitir que antes de yo ser ministro de Obras Públicas, yo no conocía las precariedades de la gente. Yo no conocía bien el campo. Y yo con el presidente Danilo Medina he tenido la oportunidad de andar cada esquina de nuestro país. Y he visto todas las necesidades y las carencias de nuestro pueblo dominicano. Y yo le digo a muchas personas que se me quejan, le digo, tú te quejas porque tú vives en una burbuja aquí en la capital. Ese no es tu país. Sal al interior a compartir con la gente. Vete aquí mismo a la capital, a los barrios. Y yo sé las carencias de los barrios y de la gente del campo. Por eso nosotros hemos dicho que la obra más fundamental y más grande ha sido la visita sorpresa. Porque la visita sorpresa no es nada más los campesinos. Y no se trata nada más de agricultura y de producción. Se trata hasta de procesos de industrialización, de llevar a los productores a crear industria, agregando valor y transformando su materia prima. Y aquí ya hay una cultura de exportación en el campo. Pero las visitas sorpresas se han hecho en los barrios también. Entonces yo conozco esa carencia y como yo sé y he vivido estos 7 años con el presidente Danilo Medina, sé la importancia de la visita sorpresa. Y nosotros no solamente la vamos a continuar, la vamos a incrementar. Vamos a gastar menos tiempo resolviendo problemas en el Palacio, sino que vamos a estar más en la calle y en contacto con el pueblo. Porque eso también lo aprendí del presidente Danilo Medina. Ser un hombre cercano a la gente, ser humilde y ser sencillo, porque al final, ahí somos iguales todos. ¿Cuál ha sido su sorpresa más grande ya como precandidato? ¿Qué le ha hecho ver cosas que usted quizás nunca vio, ni como empresario, ni como ministro? Bueno, honestamente, lo que yo he conocido a una dama que se llama popularidad. En todos los recorridos que estamos haciendo a todo lo largo y ancho del país. ¿Es hermosa o fea? No, es muy hermosa. Y me decía un amigo... Y coqueta, supongo. Y coqueta. Y me decía un amigo, me escribió un amigo, que Balaguer una vez, en un libro de él mencionaba a Lili, que cuando conoció a esa bella dama llamada la popularidad. Realmente a mí me ha impactado mucho y me ha sensibilizado aún más. El hecho de ver la esperanza que la gente ve en nosotros, y cómo nos están aclamando, y cómo nos están apoyando, y cómo ven en nosotros la oportunidad para ellos de que este país pueda seguir por la senda del crecimiento económico, la creación de empleo y de todo lo bueno que está pasando. Cuando nosotros seamos presidentes en el año 2022, 2023, alcancemos la meta del presidente Danilo Medina de los 10 millones de turismo por año, de turistas por año, nosotros vamos a incrementar la meta a 15 millones de turistas por año. Usted empieza a estar más de 4 años entonces. No, porque yo pongo la meta y otro que continúe. Porque los dominicanos tenemos que acostumbrarnos también a eso, que hay que dar continuidad al Estado. Porque la gente también tiene que saber que eso usted sube y usted baja en cualquier momento. A veces son coyunturas que le ayudan a llegar a la presidencia, coyunturas que le ayudan a mantenerse en la presidencia, aparte obviamente de la capacidad de trabajo y la dedicación. Y yo le voy a decir una cosa, don Miguel. Nosotros no vamos a ir al Estado a inventar. Nosotros sabemos exactamente lo que vamos a tener que hacer en el Estado desde el día 1 que nosotros lleguemos. Y nosotros vamos a ser el garante, nosotros somos el garante de que se mantenga la estabilidad en el país y se mantenga el estado de bienestar. Y todo lo que falta por hacer, que faltan todavía muchas cosas por hacer, las vamos a hacer. Pero el presidente Danilo Medina habrá dejado muchas cosas resueltas. Y a partir de ese punto, nosotros seguiríamos resolviendo las demás. Bien, permítame hacer una segunda pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en edición nocturna con el precandidato presidencial del PLD,
el licenciado Gonzalo Castillo. Bien, de regreso en edición nocturna con el licenciado Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando lo escucho hablar me parece que usted está pletórico, no solo de entusiasmo, sino de optimismo. ¿No le parece que no está pisando tierra? No, don Miguel, si algo me ha caracterizado a mí siempre es pisar en la realidad. Y eso ha sido un fundamento del éxito. Pero déjeme decirle, lo que yo estoy viviendo y lo que estoy viendo, usted puede estar seguro que yo voy a ser el candidato del danilismo la primera semana de septiembre, yo ganaré la primaria del 6 de octubre y yo seré el presidente de la República el próximo año, para bien de este país, porque yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar por esta nación. Pero comenzar con una puntuación tan diferente, una distancia tan larga contra el expresidente de la República, ¿no le parece una tarea muy ardua? Es que esa distancia no está tan grande. Eso no está tan grande, eso está bastante cerca. ¿En tan poco tiempo? En tan poco tiempo. ¿A qué lo atribuye usted? Porque fíjese que es lo que pasa, nosotros somos 8 candidatos del danilismo. Cuando usted une los porcentajes que nosotros tenemos, nosotros estamos ganando al expresidente y presidente de nuestro partido. Entonces, de lo que se trata ahora es de ser el candidato de la corriente del presidente Danilo Medina. Y a partir de ese momento nosotros estaremos encabezando todas las encuestas para la presidencia de la República. Una eventual candidatura suya sería una garantía de la unidad verdaderamente armónica del Partido de la Liberación Dominicana. Absolutamente. Los compañeros del PLD me conocen bien, saben que de mí nunca podrán esperar nada negativo, saben que soy un hombre inclusivo, que soy un hombre que siempre he estado ahí para ellos. Ellos lo saben bien, ellos me conocen bien. Yo siempre he estado ahí, al lado. Lo que pasa es que siempre estaba bajo perfil, pero siempre estuve ahí apoyando y apoyándoles. ¿Añora algo del Ministerio de Obras Públicas? Realmente esto ha sido tan intenso que no me ha dado oportunidad de poder extrañar nada del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, usted tiene hoy saco y corbata y a usted se le conoce como el hombre de la camiseta corta. Bueno, porque hoy venía donde usted y es una señal de respeto hacia usted y hacia los televidentes. Pero le voy a hacer una anécdota con la camiseta manga corta. Recibiendo comisiones el miércoles de la semana pasada en el comando de campaña, recibí una comisión de Boca Chica y uno de ellos al final me hizo una parte conmigo y me dijo: Gonzalo, me di cuenta que tú vas a ser un buen presidente, Y yo le digo: ¿y por qué tú me dices eso? Y me dice: mira, cuando yo vi que te nombraron en obras públicas y vi que te enganchaste, siendo ministro en un ministerio tan poderoso, te enganchaste una camisita que decía MOPC y durante 7 años tú mantuviste esa camisita. Ahora que tienes ante ti la presidencia de la República, te has cambiado la camisita, pero ahora dice la misma camisita, pero dice Gonzalo 2020 en lugar de MOPC. Eso significa que tú sigues siendo un hombre sencillo y humilde y tú serás un presidente inclusivo. Y eso te va a hacer un presidente cercano a la gente y por eso tú serás un buen presidente. Pero la formalidad tiene que guardarse, ¿no? Absolutamente, pero seré también en la presidencia un hombre de camisas manga corta. Usted tiene fama de ser un hombre muy puntual. Lo hace porque marchar a la par con el presidente Medina, que ha dado muestras muy tremendas de que es muy puntual en todos sus compromisos. Soy puntual porque así me educó el presidente. Cuando llegamos al gobierno, yo era 10, 15 minutos, 20 minutos, y vos ok. Pero el presidente Danilo Medina fue exigente y dijo: el que no llegue puntual a una reunión, 2 o 3 minutos antes, le cierro la puerta. ¿Y a usted nunca se le Y a partir de ahí desarrollé inmediatamente el tema de la puntualidad. Llego 15 y 20 minutos antes a todo lo que me invita. Cuando usted estudiaba en el Loyola, que es una de las instituciones educativas más prestigiosas que tiene, sin lugar a dudas, el Politécnico de San Cristóbal. ¿Usted en algún momento se vio en la posición que está usted hoy? No, realmente no. Yo siempre soñaba con ser independiente, yo fui un emprendedor innato
Y por eso el emprendurismo en la parte de juventud, en el eje de la juventud, tiene que estar presente, el emprendurismo. Y nosotros, por eso a los 4 años nosotros trabajando, decidimos emprender una empresa. Y tuvimos éxito, y después otra. Y si usted busca todos los sectores empresariales donde yo estoy, unos son totalmente de otros. Yo siempre he ido buscando una parte que hay en mí de emprendedor, y por eso siempre he ido buscando algo diferente. Y cuando salga de aquí, seguiré formando proyectos y creando empresas. Pero cuando usted habla de cambios, si llega a la presidencia de la República, prácticamente usted lo circunscribe a cambios de carácter temporal, mejorar la educación, mejorar la producción agrícola, mejorar el turismo. Pero, asegurar el agua para las futuras generaciones. Pero no me ha hablado del aspecto institucional que el país debe cambiar, ¿no? Seguirlo fortaleciendo como lo hemos hecho, seguirlo fortaleciendo, pero sin perderle el pragmatismo. Porque no podemos también no podemos caer en una burocracia de leyes que no permitan a nadie que haga nada. Porque nosotros tenemos que saber el nivel y las condiciones y la etapa en que está nuestro país de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos en la población carencias y necesidades de ayer que no permiten una planificación a 2 y a 3 años. Entonces eso tendremos que revisar para asegurar que los funcionarios públicos puedan ejecutar eficientemente y esa necesidad, esa deuda atrasada que tenemos con la sociedad, poderla cumplir cuanto antes. Porque no es fácil decirle a una gente, no puedo resolver ese problema, yo sé que te afecta tu salud, tu nivel de vida, tu nivel de sobrevivencia, hay un camino que no puede sacar tu producción, un puente que no puede sacar tu producción, una cañada que cada vez que crece el río, que llueve, inunda 200 casas y tiene el plan social una y otra vez, porque yo tengo que cumplir unos trámites burocráticos. Tiene que haber un equilibrio. Pero esos trámites burocráticos... Una convivencia. Esos trámites burocráticos que son muy rígidos son una creación del gobierno del presidente Medina. Sí, no, yo admito que nosotros hemos institucionalizado mucho, por eso llamo la atención de que yo seré un presidente pragmático en ese sentido. El presidente ha tenido un pragmatismo muy fuerte, pero le ha tocado una fase muy crítica. Cuando nosotros empezamos el gobierno, empezamos con un decreto de austeridad, porque encontramos un país en una situación muy difícil económicamente. Con un déficit. Y financieramente con un déficit importante. El presidente me va a dejar a mí, el año que viene, un país volando alto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. En subsidio eléctrico en estos últimos 7 años se han gastado más de 10.000 millones de dólares. El presidente el año que viene me va a dejar el problema resuelto del subsidio eléctrico. No habrá subsidio eléctrico. ¿Por qué razón no va a haber subsidio? Porque con las Catalinas, el cambio de matriz de combustible caro a gas y a carbón y la energía, todos los parques de energía renovable, todo va a hacer que tengamos energía abundante, energía estable y energía barata. Y eso va a permitir que no haya que subsidiar el sistema eléctrico. Con ese dinero nosotros vamos a hacer las represas que hay que hacer para garantizar el agua. Con ese dinero nosotros vamos a hacer obras de infraestructura que necesita todo el país. Y además, el presidente me va a dejar el tema de la educación prácticamente resuelto en términos de construcciones de aulas. O sea, el presidente Danilo Medina me va a dejar el país, lo consiguió en 4 millones, me lo va a dejar en 9 prácticamente, más que duplicado. El presidente tenía una economía de 30.000 millones, me la va a dejar en 90.000 millones de dólares. ¿Cuándo conoció usted al presidente Medina? En el 1999. Y desde ahí he estado a su lado aprendiendo, viendo a ese gran estratega, a ese gran político, a ese gran ser humano que me impresionó desde el primer día en que lo conocí. ¿Qué le impresionó del presidente? ¿Su trato personal? Su trato personal con cada compañero del partido, su sensibilidad con cada uno de ellos, cómo conocía a cada quien por su nombre y por su apodo, y cómo se sabía hasta su número de teléfono. Y usted se lo sabe también, supongo, ¿no? De mucho, pero en los tiempos modernos estamos memorizando, grabando mucho, porque antes no teníamos Bibi, antes no teníamos WhatsApp. Recuérdese, es una creación de los últimos tiempos. Permíteme hacer la última pausa, regresamos ya con la parte final de nuestra interesante entrevista con el candidato o el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo.
Bien, llegamos ya a la parte final, no nos queda mucho tiempo. Usted recientemente estuvo en San Cristóbal y ocurrió algo que ha llamado mucho la atención. Uno de los presentadores lo confundió usted su apellido, le dijo el licenciado Gonzalo Medina. Sí, así fue Nelson Guillén, el alcalde del municipio. Que lo conoce muy bien a Medina y conoce muy bien a Castillo, claro, lo ¿no? traicionó a la mente. Lo bueno es que cuando él dice Gonzalo Medina y lo dice 2 veces, Rubén Bichara, mi jefe de campaña, al lado mío me susurra y me dice, Gonzalo, oye, se equivocó Guillén. Y él dijo, no, Guillén no se equivocó, es que es lo mismo Gonzalo y Medina. Obviamente no le molestó eso, ¿no? No, absolutamente. De todas maneras, mire, yo quiero decirle algo antes de que este programa termine. En la semana pasada, en un almuerzo en el Hotel Embajador con las 4 provincias de la línea noroeste, habló un compañero. Y él habló que mi salida al ruedo a buscar esta candidatura era una amenaza para los demás precandidatos. Y después me tocó a mí hablar de último. Y yo le dije a él y a todo el público que estaba ahí que yo no quería que me vieran como una amenaza para mis compañeros, mis valiosos compañeros que compiten conmigo, sino que yo quería que me vieran como la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder en el 2020. Y yo se lo digo de corazón, yo creo que yo soy la oportunidad del PLD de seguir gobernando este país. ¿Qué le hace pensar eso? Lo que estoy sintiendo en el pueblo, el amor, el cariño, el aprecio. Esto es una candidatura de 20 días hoy, 20 días, y estoy encabezando todas las encuestas y acercándome bien de cerca al presidente del partido. Hoy se anunció una decisión tomada por los jueces del Tribunal Superior Administrativo que liberan a los candidatos y a los partidos de la restricción de que no podían hacer en esta etapa de la campaña política ningún tipo de propaganda visual callejera, ¿no? Como vallas, pancartas, anuncios de televisión y anuncios de radio. ¿Cómo recibe usted esa? Bueno, yo lo recibo como una decisión justa, una buena decisión. ¿Afectaba eso su precandidatura? Bueno, más que a nosotros, porque nosotros tenemos 7 años siendo ministro de Obras Públicas y tenemos un buen nivel de conocimiento de la población, pero afecta a los que son nuevos y los que quieren buscar una oportunidad. Nosotros pensamos que una campaña de primarias abiertas, donde va a votar todo el pueblo dominicano, que esté en el padrón de la Junta Central Electoral, y usted entonces lo hace hacer una campaña cerrada, donde no puede anunciarse, no puede vender su rostro, no puede vender un mensaje, no puede transmitir un acto de juramentación o de lanzamiento. No podemos, nosotros tenemos que ser coherentes. Si tenemos una primaria abierta, la campaña debe ser abierta y que todo el mundo se dé a conocer y que todo el mundo pueda competir. Eso obra en contra de nosotros, porque si nosotros tenemos 7 años como ministro de Obras Públicas, durante esos 7 años nos hemos dado a conocer y hay una obra que conoce todo el pueblo dominicano. Pero ¿qué de aquellos que tienen condiciones para ser regidores, para ser diputados, senadores, alcaldes y hasta buscar la candidatura presidencial? No van a tener oportunidad. Esa sangre nueva que habló el presidente Danilo Medina era penalizada por ese impedimento. Ahora, con esta decisión del Tribunal Superior Administrativo, se convierte en una decisión justa que equilibra las aspiraciones de los que han estado por muchos años en esto y de los nuevos que quieren incursionar en la política. Y nosotros tenemos que motivar a que nuevos jóvenes, nueva gente, se entusiasme con la política y venga a participar y venga a aportar su talento. Nosotros tenemos que ser una sociedad donde haya renovación. Entonces yo pienso que esa decisión fue una decisión muy justa, la aplaudo y la saludo. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué mejoraría la actividad política preelectoral aquí en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que hemos dado un gran salto con esta nueva ley de partidos políticos y esta nueva ley electoral. Esperemos cómo sucede todo en estas elecciones y entonces evaluaremos. Y las leyes son para irlas ajustando a conveniencia y según vamos transformando nuestra sociedad y según se va transformando la tecnología. Así que lo importante es que tenemos 2 nuevas leyes, la de partidos y agrupaciones políticas, la ley electoral, y lo que hay que ver ahora que la Junta Central Electoral y los demás organismos que están compuestos por gente seria, honesta y trabajadora, lleven a feliz término este experimento que vamos a hacer con estas nuevas leyes y a partir de ahí entonces veremos qué cosas hay que ajustar o cambiar. Bien, le deseo muchísima suerte y le estoy muy agradecido por esta magnífica oportunidad de conversar con tanta franqueza sobre
lo que usted entiende que es la política y lo que usted pretende hacer si alcanza la candidatura presidencial y, por supuesto, la presidencia de la República. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos mañana, como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces.